Estamos con don Nelson Villalobos, que es el vocero de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, ASOBAN, a quien de verdad le agradezco mucho por estos minutos que nos está dispensando. Muy buenas noches, bienvenido a Noches sin Tregua. A ver, el día de ayer se promulga la ley de diferimiento de pago de créditos bancarios hasta el 31 de diciembre. Hasta finales de este mes tendrá que salir el reglamento que está trabajando el gobierno. Sin embargo, para ASOBAN, esta medida de promulgar la ley, aprobarla primero en la Asamblea Legislativa, promulgarla después en el Ejecutivo, se la toma como una medida electoral y política. No les cayó nada bien este tema. Don Nelson, bienvenido. Buenas noches, Jorge, gracias por la invitación. Sí, es evidente, eso lo manifestamos a través de un comunicado ya la semana pasada. Lamentamos, por supuesto, que se haya terminado de promulgar esta ley. La preocupación está latente en todas las entidades financieras, no solamente las asociadas a ASOBAN, sino también a ASOFIN, FinRural, en fin, las cooperativas. Todas las entidades financieras están preocupadas por esta promulgación. Sin embargo, así como lo ha anunciado el gobierno ya, entendemos que van a promulgar un decreto para reglamentar esta ley, así que apelamos a que esta reglamentación pues lo que haga es aplicar un diferimiento para aquellas personas que realmente lo necesitan. Es importante, Jorge, recordar que la banca y las entidades de intermediación financiera tienen un doble rol. Por una parte es captar el ahorro del público e intermediar esos recursos colocándolos a través de una cartera de préstamos. Obviamente la función de la banca en ese rol de intermediación es por sobre todo precautelar y asegurar los ahorros del público, porque son los recursos que son intermediados, no es dinero de los banqueros, de los socios, no. Los dineros que presta la banca son dineros provenientes de los ahorros del público y por lo tanto su colocación tiene que ser bajo medidas prudenciales, responsables, y parte de esa responsabilidad, Jorge, es la recuperación de esos créditos, porque en la medida en que esos créditos son recuperados, son cobrados, pues la banca tiene la responsabilidad de además atender los requerimientos de los propios ahorristas. Por eso es que insistimos nosotros en que no se puede hacer un diferimiento generalizado. Ya la banca desde el inicio de la crisis sanitaria, desde marzo de este año, ha venido difiriendo y reprogramando los créditos, analizando las situaciones caso por caso y obviamente otorgando las mejores condiciones para el pago de estos créditos, considerando que todas las personas, empresas, grandes, pequeñas, las personas naturales, accedan a las mejores condiciones que les viabilice y facilite las condiciones de pago. Entendemos que hay otros sectores, entendemos que hay personas y empresas que obviamente han sido afectadas de manera significativa en su actividad con esta crisis sanitaria. Y comprendemos que no todos los sectores, las empresas han podido retomar sus actividades a este momento. Sin embargo, hay algunas que sí lo han hecho, hay algunas que han preservado sus fuentes de ingresos, hay empresas que han retomado sus actividades y que hoy están en condiciones de hacer frente a sus obligaciones. Eso es lo que nos preocupa, que se aplique de manera generalizada cuando sabemos que hay sectores, empresas, personas que tienen capacidad para atender hoy sus obligaciones. Por supuesto que todas aquellas empresas o personas que tienen mayores dificultades van a ser atendidas por las entidades financieras coadyuvando a resolver sus problemas económicos. Muy bien, a ver, don Nelson. Eso es lo importante para esta medida, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias. Permítame, por favor, porque tengo varias consultas a propósito de este tema.
Una de ellas está radicada en la que lo que ustedes están pidiendo no es un diferimiento global a todos y cada uno de los sectores o todas las personas que tengan una deuda bancaria, que es un grueso importante, sino que sea en todo caso un diferimiento selectivo, analizando caso por caso. Eso es lo que también se está hablando con el gobierno. Eso se va a traducir en el decreto que el gobierno tiene que sacar en las próximas horas respecto a este tema del diferimiento. ¿Es eso en lo que se ha podido avanzar con el gobierno? Mira, entendemos que promulgada la ley se convierte, digamos, de inmediato en aplicación, es de aplicación inmediata. Tú sabes que el sistema financiero y particularmente la banca es un sector altamente regulado y por lo tanto son cumplidores de las leyes y de las normas. En este caso, obviamente, el diferimiento está dado, la ampliación a diciembre está dada, y obviamente nuestra preocupación es de que esto, como tú bien lo señalabas, no sea de aplicación irrestricta, que favorezca a los sectores, a las personas, a las empresas que realmente necesitan un diferimiento adicional. Eso es lo que pedimos. Hemos venido hablando con las autoridades antes de que se sancione esta ley. Hemos hecho algunas propuestas. Lamentablemente no siempre hemos sido escuchados. Por eso es que hemos tenido que emitir un comunicado público donde manifestamos nuestra preocupación y manifestamos el hecho de que se están anteponiendo intereses políticos, electorales, antes que temas técnicos, antes que el bien mayor, que es cuidar la economía y la reactivación para nuestro país. Don Nelson, es la misma gente de la Asamblea Legislativa del MAS que asegura que los banqueros ganaron mucha plata en los últimos años. Los niveles de ganancia en los años anteriores, precisamente cuando el MAS era gobierno, fue un nivel importante, fueron índices importantes, y que ahora, como a todos los otros sectores, les está golpeando la crisis, también tienen que reducir los márgenes de ganancia y también tienen que de alguna manera acoplarse a la nueva realidad los banqueros. Me imagino que ustedes, como Asobana, han escuchado de sobra los argumentos que se manejan desde la Asamblea Legislativa. ¿Por qué el MAS propone la 1294? ¿Por qué luego se va a la ley 720 que modifica el artículo 1 de la 1294 respecto a la aplicación del diferimiento? Esa es la pregunta que tengo. Ganaron mucha plata antes, ahora toca resignar las ganancias. Eso es lo que se maneja como discurso. ¿Cómo reciben ustedes esto? A ver, sabe, la banca es un negocio como cualquier otro negocio. Uno invierte en una industria, qué sé yo, de zapatos, una industria de muebles, o invierte en la banca, y el objeto de esa inversión es obviamente preocuparse por la sostenibilidad del negocio. Más aún cuando la banca tiene bajo su responsabilidad la administración de los ahorros de la gente. Precautelar el negocio también significa preocuparse por hacerlo rentable. A diferencia de otras actividades y otros negocios, la banca requiere de una capitalización permanente, requiere de un fortalecimiento patrimonial constante, porque por la propia regulación, las propias leyes, la propia normativa establece que la banca, para poder prestar, debe tener una relación de capital-préstamos de 10-1, es decir, si un banco tiene un capital de 10, pues podrá generar préstamos hasta por 100 unidades monetarias. Y si ese banco quiere expandir el crédito, quiere subir a 200 su cartera, no podrá hacerlo si no incrementa su patrimonio, y tendrá que subir de 10 a 20 para poder prestar 200. Y esa, digamos, la forma de fortalecer el patrimonio es obviamente preocuparse en que las entidades bancarias sean entidades rentables. Yo creo que ese no debería ser un tema de preocupación, sino más bien el hecho de que los bancos
pierdan y tengamos un sistema bancario, bueno, quebrado. Eso es muy diferente y de eso debiera preocuparse la gente. Si a la banca le va bien, obviamente a toda la gente le va bien, a las empresas les va bien, a las personas les va bien y viceversa. Entonces es importante por eso precautelar el sistema financiero saludable y sostenible. Los efectos de esta ley, la ley de diferimiento, los efectos me refiero a que se van a restringir los accesos a créditos, por ejemplo. Va a ser más difícil, más dificultoso acceder a un crédito, o la disponibilidad de ir a un crédito se va a ver reducida porque no va a haber posibilidades de que los bancos puedan responder esas necesidades. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo se sentiría el impacto de que se aplique globalmente el diferimiento? A ver, yo te decía que desde marzo ya los bancos han venido aplicando medidas de diferimiento. En realidad lo han hecho ya desde la crisis política que enfrentamos en octubre, noviembre del año pasado. Los bancos vienen aplicando el diferimiento, las reprogramaciones, la refinanciación, analizando las situaciones caso por caso, de tal forma de otorgar las mejores condiciones de pago a los prestatarios. A la banca no le interesa tener prestatarios en mora. O sea, ese es un indicador absolutamente importante para la banca porque denota la solvencia del sistema financiero. Por lo tanto, la banca se preocupa en que los prestatarios resuelvan sus problemas económicos. Nos preocupaba más que se aprobaran otro tipo de leyes que beneficien la inyección de recursos frescos a la economía, asociados a programas de garantía para las empresas, para la pyme, para la microempresa, etcétera, cosa de propiciar, digamos, la reactivación a través del acceso a recursos frescos, que eso es lo que requiere la economía, que eso es lo que están haciendo todos los países de la región. No vamos a lograr una adecuada reactivación si, por el contrario, lo que hacemos es cortar los flujos de recursos hacia la banca. Estas medidas lo que hacen es prolongar el efecto de la reducción de recursos líquidos que ingresan al sistema financiero, porque esos recursos, Jorge, posteriormente son empleados para continuar colocando créditos a quienes lo demandan, quienes requieren de estos apoyos financieros para retomar sus actividades. Un sistema financiero que no cuenta con recursos frescos para ser intermediados hacia los distintos sectores no puede aportar en la reactivación económica tan relevante en este momento. Ahora, don Nelson, también hay sectores que están muy afectados, ¿no? Favorece a la recuperación de los sectores afectados por la crisis. Por eso, también, don Nelson, discúlpeme, hay que reconocer también que hay sectores muy afectados. No solamente es el tema de la pandemia, es el tema de los bloqueos que vivimos hace poco y que generaron millonarias pérdidas al país. Entonces, hay sectores que también están con mucha dificultad como para poder honrar. Yo creo que nadie quiere tener una deuda, todo el mundo quiere cumplir su deuda y dormir tranquilo en las noches, pero realmente sí la economía está en un momento muy difícil en todo el mundo, y aquí en Bolivia, por su complejidad, no deja de ser la excepción. Sin duda, Jorge, tiene usted toda la razón. Hay sectores, hay empresas, hay personas que se han visto más afectadas que otras. Eso es evidente y eso reconoce la banca. Por eso es que consideramos que la aplicación de un diferimiento generalizado más bien sería contraproducente. Es cuanto más esa gente que ha sido más afectada, sectores como el turismo, la hotelería, sectores parcialmente el transporte, por ejemplo, han sido evidentemente afectados. El comercio también ha sido afectado. Hemos visto ahí en todas las zonas las tiendas están cerradas, etcétera. Conocemos de los efectos de esta crisis, conocemos los efectos de los problemas políticos sociales, los bloqueos, etcétera.
y por supuesto que a la banca le interesa más bien que todos sus clientes pues tengan la capacidad de recuperación inmediata una vez superemos al menos esta emergencia sanitaria. Por eso la importancia de preservar en todo caso la cadena de pagos, no rompiendo totalmente el flujo regular que fluye hacia las entidades bancarias. No se olvide que ya el diferimiento lleva prácticamente 6 meses. Son 6 meses que el sistema financiero no está recibiendo recursos para poder reinyectarlos a la economía, y lamentablemente tampoco está funcionando todos aquellos programas y planes de reactivación que desde el gobierno se han planteado. Lamentamos que todavía existan recursos bloqueados a nivel de la Asamblea, ya que estos permitirían pues encarar una reactivación de mejor manera. Muy bien. Don Nelson, le agradezco mucho por estos minutos, de verdad. Era importante conocer la posición de Asoban, que ve temas electorales y políticos, que pide que esto no sea global, que el diferimiento no sea global, sino más bien ir a un diferimiento selectivo en base a varias consideraciones que se puedan tener. Bueno, es así como están las cosas. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, vocero de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia. Nelson Villalobos nos ha acompañado. Buenas noches. Gracias a usted, Jorge.